Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro webinario de hoy, Voces Olvidadas, las niñas en la economía de cuidado. Tenemos una agenda muy compacta para hoy, así que vamos a dar inicio a la sesión. Este evento está organizado por el Centro de Investigación, Innovación y Aprendizaje de las Niñas del Population Council, conocido como Girl Center. Este es un centro que genera y sintetiza y traduce evidencia para transformar las vidas de adolescentes a través de las investigaciones rigurosas sobre lo que funciona y lo que no funciona. Queremos dirigir los recursos limitados para mejorar la vida de las niñas. Soy Karin Oshrian y soy la directora de este Girl Center. El evento de hoy se hace en el marco de la celebración o conmemoración del Día Internacional de la Niña 2024 y también del Día del Cuidado, de los Cuidados, que fue ayer. Tengo el honor de ser la anfitriona de este webinario, pero se están sumando también colegas que han estado liderando un trabajo vital para generar políticas significativas en este campo. Hemos estado escuchando este término de economía del cuidado en los últimos años y hemos visto inversiones en programas y políticas que intentan mejorar la vida de las mujeres en la economía de cuidado, también para aprovechar y mejorar la igualdad de género. En el Girl Center queríamos ver más en detalle cuáles son las voces que tal vez faltan en esta conversación, quienes son activas en esta economía del cuidado, pero no tienen una voz dentro de estos programas. Sabemos que las niñas a menudo quedan marginadas, sobre todo aquellas que son las más vulnerables. Así que empezamos a explorar que también esto se daba en la economía del cuidado. Y si esto es así, lo que queríamos ver es cómo podemos tener fundamentos con datos y evidencia para observar y detectar las necesidades y oportunidades específicas para niñas en esta área. Entonces, esta es una oportunidad vital para este recorrido que queremos hacer. Vamos a estar viendo evidencia reciente sobre el trabajo de cuidado en la vida de las niñas y cómo esto puede impactar en las niñas. Maimuna Ba es una Research Fellow y va a compartir una reciente revisión bibliográfica que hizo. Luego vamos a pasar a un panel de discusión moderado por Anabel Frucar, que es una investigadora senior en el Population Council, y ella va a estar presentando a Chicos en Foucault, que es oficial de proyectos nacional de la OIT, Edith Murugo, que es la directora ejecutiva del Centro para Capacitación y Desarrollo de Trabajadoras Domésticas, Winnie Lima, que es una activista social con una gran experiencia de vida, y Amar Nijawan, que es una oficial de proyecto senior en el Instituto de Investigación en Desarrollo Internacional de Canadá. Luego vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, y así que les pedimos que compartan las preguntas que tengan en el chat y luego las vamos a recoger para que sean respondidas. Ahora le voy a dar la palabra a Maimuna. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por esta presentación. Hola a todo el mundo. Muchas gracias por haberse tomado un momento para compartir con nosotras hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tal vez algunas personas son nuevas en este campo y no conocen todavía este término de economía de cuidado. Así que me gustaría compartirles, perdón, me gustaría preguntarles cuáles son las primeras impresiones o ideas que se le vienen a la cabeza cuando hablamos de economía de cuidado o trabajo de cuidado. Si pueden compartir en el chat, así, con una palabra, ¿qué es lo primero que piensan? Bueno, hay muchas definiciones de la economía de cuidado, pero creo
que lo más importante es que tienen que ver con el trabajo pago y no pago de cuidado que se hace en la casa y en el ámbito laboral. Entonces, si ven, tenemos aquí 4 cuadrantes. Tenemos, por ejemplo, el cuidado no pago directo, que tiene que ver con nutrir o cuidar a personas, y el indirecto, que tiene que ver con cocinar o limpiar. Entonces, en general, también después tenemos el directo cuidado pago, que allí vemos, por ejemplo, enfermeras, doctores, y después tenemos el indirecto, que tiene que ver con trabajadoras domésticas. Bueno, desde la COVID hemos visto que hay muchas mujeres que están compartiendo cada vez más sus historias de trabajo doméstico, y hemos visto una gran brecha entre hombres y mujeres. Las mujeres hacen 3 veces más de trabajo de cuidado que los varones, y esto pasa en todo el mundo. No se ha conseguido la igualdad en la repartición de este trabajo entre hombres y mujeres. Eh, las mujeres que se dedican a estas tareas de cuidado, bueno, ven impedida también su participación en el trabajo formal. 2/3 de las niñas hacen más de 3 horas de tareas de cuidado por día. Y cuando escuchamos de la economía del cuidado, muchas veces las necesidades de esas adolescentes quedan fuera o relegadas. Así que vamos a estar escuchando hoy sobre estas brechas que existen. Entonces, vamos a concentrarnos primero en la participación de las adolescentes en el trabajo doméstico, y luego vamos a ver el trabajo no remunerado de cuidado, y vamos a ver cuál es el trabajo que ha hecho hasta aquí el Population Council sobre este tema. Entonces, cuando pensamos en el trabajo doméstico, tenemos que saber que las infancias menores de 18 años, sobre todo niñas, representan el 25% de la fuerza laboral del trabajo doméstico. Eh, sabemos que tenemos muchas trabajadoras domésticas, pero no escuchamos sobre sus condiciones. Muchas trabajan en condiciones informales y escondidas porque se dan dentro del espacio del hogar, y trabajan muchas horas y tienen poca protección o seguridad social. Cuando se trata de representación y toma de decisiones, como las infancias que hacen trabajo doméstico tienen poca representación en los espacios de decisión, y por eso tenemos pocos programas que aborden sus necesidades. Pero vamos a hablar un poco más en detalle más adelante cuando pasemos al panel de discusión. También vamos a hablar del trabajo no remunerado de cuidado. No escuchamos mucho sobre esto. Vamos a enfocarnos en los impactos que tienen ocuparse de las tareas del hogar. Esto, por ejemplo, significa que las adolescentes cuidan a miembros menores en su familia. Algunas investigaciones muestran que destinar horas a estas tareas, bueno, lo que hace es que las quita del ámbito educativo. Recientemente en India descubrimos que las niñas en la India no terminan la secundaria porque cuando tienen entre 8 y 12 años dedican muchísimas horas a las tareas de cuidado. Y no entendemos del todo bien exactamente cómo estas tareas de cuidado impacta en el desempeño académico de estas personas. Bueno, decidimos analizar en el Pop Council eh, estas cuestiones en un estudio longitudinal. Seguimos a miles de infancias en varios países y les seguimos en 4 momentos de su vida desde el nacimiento, porque queríamos, bueno, ver un poco la diversidad de los distintos países. Por la forma en la que hicimos, bueno, lo que
con este estudio pudimos saber cuánto tiempo pasan las infancias buscando agua, limpiando o cuidando de otras personas de la familia. Así que tenemos datos de los 8 años, los 12 y los 15 años. Pudimos ver que, por ejemplo, cuando a los 8 años empiezan a cuidar, esto afecta el desarrollo, su desempeño en matemáticas, en la escritura. Así que estas responsabilidades que adquieren a temprana edad impactan luego en el desempeño académico. Entonces, en este gráfico van a ver la cantidad de horas que dedican los varones en verde y las niñas en púrpura en las tareas de cuidado, ¿no? Esto tiene que ver con el tiempo que pasan haciendo tareas domésticas y de cuidado de personas. Esto va de los 8 a los 15 años. Las niñas pasan más tiempo dedicando su tiempo a estas tareas de cuidado. Entonces, vemos que en Etiopía la brecha de edad es más amplia con respecto a India u otros países. Y esto por ahí tiene que ver con los valores sociales o de la familia, las normas sociales. También nos concentramos en la edad de 8 y 12 años para ver qué pasaba a los 8 años y cómo esto repercutía después en el desempeño académico o en las habilidades de aprendizaje a los 12 años. Las niñas pasan 3 horas más en tareas de cuidado y esto después repercutía en su continuidad en las escuelas 4 años después. En la India, pasar más tiempo en tareas de cuidado a los 8 años está vinculado a tener menos posibilidades de continuar yendo a la escuela 4 años después. También vemos que esto tiene un impacto negativo en las habilidades de aritmética, entre otras cosas. Siguiente diapositiva. Entonces, después vimos qué pasaba con los impactos a los 12 años y a los 15 años. Entonces, en el primer gráfico vimos que la carga tiende a crecer con el paso del tiempo, de la edad, en la India y en Etiopía. En India y en Etiopía, las horas de cuidado a los 12 años están asociadas con bajas notas para cuando llegan a los 15 años. Entonces, hay otros factores también que influyen en el desempeño académico, como la nutrición, pero bueno, nos gustaría saber un poco más o conocer más sobre qué piensan ustedes, de cuál es el vínculo entre estas cifras. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para concluir, vemos que el tiempo que se dedica al cuidado, ya sea pago o no remunerado, tiene un impacto en la educación. Sin embargo, todas las conversaciones o discusiones en torno a la economía del cuidado dejan de lado las cuestiones que atañen a las niñas y hay cada vez más evidencia de que hay que destacar e incluir las experiencias de las niñas y las adolescentes en el diseño programático y de políticas. Voy a dejar allí entonces mi presentación y si tienen preguntas les pido que por favor las compartan en el chat. También aquí tenemos a los dos coautores de este trabajo que hicimos, son el doctor George Odwe del Population Council de Kenia y la doctora Erika Soler, que es una consultora independiente. Bueno, muchas gracias Maimuna por esa presentación. Ahora que ya hemos visto las últimas evidencias sobre cómo la economía de cuidado puede impactar la vida de las adolescentes y su futuro en distintos contextos, primero voy a hacerle un par de comentarios y luego voy a presentar al panel para una discusión. Creo que
La presentación destacó que tenemos que trabajar más en investigar e intervenir un poco más. Ya sabemos que el trabajo doméstico es un impedimento para las mujeres, tanto jóvenes como adultas, para su ingreso en el mundo laboral pago. También hay un impacto significativo en la participación en espacios educativos y en el desempeño que éstas puedan tener en este campo. Así que hay que comenzar mucho antes en nuestras investigaciones e intervenciones, teniendo en cuenta las cargas excesivas que sufren las niñas y adolescentes. Segundo, quiero decir que basándonos en la investigación en Etiopía, hemos hecho mucha investigación sobre inmigración y en otros contextos de África subsahariana. Esta carga excesiva en áreas rurales, en los hogares, en las familias, también puede dejar a las niñas relegadas al ámbito solo doméstico. Y esto sucede con las niñas pobres de familias pobres. Tienen pocos años de educación formal o ningún tipo de educación formal, migran con la esperanza de encontrar un trabajo, de sostenerse, de poder enviar dinero a sus familias en sus países de origen, pero cuando llegan a esas áreas, lo único que han sabido hacer y con las que están equipadas eh, tiene que ver con el trabajo doméstico y entonces se quedan allí en ese ámbito y esto les impide tener otro tipo de avance profesional. También hay estudios en Etiopía y Tanzania que demuestran que desafortunadamente el trabajo doméstico es una salida al trabajo sexual, ¿sí? Porque esto es una forma de trabajo esclavo moderno, porque a veces eh, no tienen buen pago, están explotadas. Y mi último comentario tiene que ver con las mediciones. Sabemos que no medimos el trabajo remunerado o no remunerado en la economía de cuidado. No lo hacemos suficientemente. Así que quiero llamar la atención a un estudio muy interesante que se publicó recientemente que indica la cantidad de tiempo que dedican niños y niñas en el sector agrícola. Allí se miden cuántas horas las jóvenes y los jóvenes pasan en el trabajo agrícola, y esto es en el sur de Etiopía, y allí se midió la cantidad de horas de los niños y las niñas y también de sus padres o tutores. Entonces le preguntan a los padres cuánto tiempo su hijo o su hija pasa en el campo. Y si se comparan lo que dijeron los padres sobre los niños, era muy similar, ¿no? Era bastante preciso. Había coincidencias en lo que ambos grupos etarios relataban con respecto a las horas que trabajan, pero si veía lo que los padres decían sobre sus hijas o sobre las niñas y el trabajo, las horas de trabajo en el campo, había diferencias significativas. Los padres en este estudio subestimaban la cantidad de horas que las niñas sí decían hacer en esa área. Así que los hallazgos son muy interesantes porque se condensa mucho lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y lo que podemos interpretar de estos datos, ¿no? Tal vez cuando hablemos de la economía de cuidado, muchas niñas hacen un trabajo que pasa inadvertido, que no es valorado y que por supuesto no se documenta y no se reporta en términos de la cantidad de tiempo que destinan a el trabajo remunerado y no remunerado dentro de la economía del cuidado. Ahora le voy a pedir a mis panelistas que por favor enciendan sus cámaras para poder verlas y voy a ir presentándolas. Entonces, Chico Sinfuco es un oficial nacional de OIT, tiene 15 años de trabajo en OIT África Oriental, trabaja
sobre todo liderando esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo del trabajo doméstico. Después tenemos Edith Murugo, es la directora ejecutiva del Centro para Capacitación y Desarrollo Doméstico. Es una activista reconocida de los derechos de las niñas y las mujeres en el trabajo doméstico. Se concentra en educación, capacitación de habilidades e incidencia para que las mujeres y las niñas tengan eh, medios de vida dignos en Kenia. Winnie Lima es una activista social, tiene 21 años siendo activista y tiene experiencia como trabajadora doméstica infantil en Nairobi. Y después tenemos a Amar Nijawan, tiene más de un año en experiencia de política feminista, justicia de género e desigualdad económica. Es una oficial de proyectos senior en IDRC y además lidera una investigación para la acción en la economía de cuidado en 15 países en África. Así que ahora en este panel vamos a hablar un poco más del trabajo de cuidado remunerado, porque las panelistas tienen experiencia en esta temática. Así que vamos a escuchar a Chico Senfuko de OIT, que vive en Tanzania. Chico, trabajaste durante muchos años en cuestiones de políticas relativas al trabajo doméstico, ¿sí? En Tanzania y también en la región en general. ¿Cuáles han sido algunos cambios de políticas claves que se necesitan hacer para eliminar el trabajo infantil ilegal en el sector doméstico y también para mejorar la situación de las jóvenes en el trabajo doméstico? Y también quería saber cuáles son algunas de estas barreras que ves en cuanto a los cambios de políticas que se necesitan. Chiku, adelante, pues abrir el micrófono. Gracias, Annabelle. Espero que mi conexión sea estable. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden oír? Perfecto. Entonces, algunos de los cambios clave de políticas que se tienen que hacer para mejorar o para eliminar el trabajo infantil ilegal es que hay que expandir el acceso a la educación. Hay que expandirlo porque en Tanzania el 28% de las infancias que tienen entre 5 y 17 años participan del trabajo infantil. Y esto es así porque, bueno, vienen de contextos de pobreza, pero bueno, para poder cambiar las cuestiones, para que poder cambiar estas cuestiones, no sé si me pueden oír, disculpas. Sí, continúo entonces. Adelante, Chico, por favor. Entonces, tenemos que asegurarnos de que tengamos educación libre, gratuita y obligatoria para sacarlos del trabajo infantil. Pero también hay que apoyar a las jóvenes para que pasen del trabajo doméstico a trabajos mejores calificados. Hay poca protección para quienes ejercen el trabajo doméstico, así que hay que mejorar esto. Y hay que reconocer que el trabajo doméstico es trabajo de hecho. Entonces, el Día Internacional del Cuidado fue ayer y lo tenemos porque hay que reconocer que este trabajo doméstico es trabajo de hecho, como muchas de estas dinámicas se dan dentro del ámbito del hogar. Bueno, a menudo no lo reconocemos como trabajo porque se da en este ámbito, pero hay que tener una regulación con respecto al horario, a las horas que pueden trabajar, sobre todo las mujeres que trabajan en el área rural, ¿no? Porque se les exige que trabajen entre 10 y 15 horas sin descanso, con una remuneración muy baja. Entonces, para asegurar los derechos, hay que promover las convenciones de la OIT que ya existen. Por suerte, lamentablemente, la Convención 189 de la OIT no ha sido ratificada por ninguno de los países de la región. Entonces, queremos que Tanzania, entre este año y el próximo, ratifique y firme esta convención. Pero también necesitamos protección social, necesitamos que haya una transferencia de dinero
hay que ver mecanismos para reducir la presión que viven las infancias de participar en el mercado laboral, pero también hay que trabajar con las familias, con los padres, los progenitores, para ver cómo promovemos y que entiendan que cuando sacan a los niños de las escuelas y los llevan a trabajar en el campo, esto va en detrimento del desarrollo de las infancias. Así que hay que apoyar a los padres para darle formas de acceder, dándoles trabajo o dándoles habilidades para que puedan conseguir dinero para que al menos no lleven a sus hijos o a las infancias a trabajar. Y también hay que apoyar a las mujeres jóvenes para que tengan mejores condiciones laborales. Hay que trabajar en cambios políticos que incluyan la concientización, la incidencia política. La OIT ahora está trabajando con algunas socias para abordar las causas de esto, pero también para asegurar que las mujeres jóvenes tengan acceso a la capacitación para poder empoderarlas a romper este ciclo en el que quedan presas muchas veces. Así que hay que asegurarnos de que las niñas que están empoderadas rompan este ciclo de la pobreza. Muchas gracias, chicos. Fue muy integral tu respuesta. Bueno, pasemos a Ire del Centro de Capacitación y Desarrollo Doméstico. Edith, tú hablaste acerca de el tema y estableciste una de las primeras organizaciones innovadoras para apoyar y hacer incidencia por las trabajadoras domésticas, incluidas las trabajadoras domésticas infantiles. ¿Puedes contarnos un poco acerca de cuáles son los principales retos a los que se enfrentan estos niños y niñas y cómo tu organización los ha abordado? ¿Qué tipo de avances se han logrado y cuáles son los desafíos que quedan pendientes? Bueno, te pido que seas breve, así podemos seguir adelante con el resto de las preguntas. Muchísimas gracias, Anabel. Espero que me puedan escuchar bien. Nosotros hemos estado trabajando en esto durante muchos años, yo diría que más de 20 años, y hemos aprendido varias cosas en este tiempo y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta presentación. Trabajadores infantiles en el ámbito doméstico enfrentan los desafíos del abuso y el pago no remunerado. No tienen protección alguna. Kenia no tiene protección de niñeces explotadas. No se cumplen las leyes que hay algunas muy pocas, pero no se cumplen y muchos trabajadores no están conscientes de sus derechos, aislados, excluidos, trabajan tras puertas cerradas. Es un gran desafío, por lo tanto, para estas infancias que puedan enterarse de cuáles son sus derechos y mucho menos que los ayuden. Y también pierden muchas oportunidades, porque cuando tienen que estar en la escuela, en realidad están trabajando en tareas domésticas. Y también en estos lugares enfrentan condiciones de explotación sin cuidado médico y enfrentan oportunidades muy limitadas para siquiera poder conversar, hablar con otras personas, no tienen idea de sus derechos, no se los puede alcanzar con ningún tipo de plan de incidencia y por supuesto con esto el estigma social. Por lo tanto, mi organización ha estado trabajando en un abordaje con 4 puntas que llamamos las 4 Rs, en rescate, para poder darles cobijo, también acceso a la educación, acceso a la asistencia legal, apoyo familiar para que puedan cuidar a sus infancias y sacarlos de la explotación de trabajo, también incidencia y concientización acerca del trabajo infantil y la explotación. En cuanto al progreso que se está haciendo, estamos trabajando con otras asociaciones, colegas, y hemos estado también trabajando por la aprobación y aceptación y ratificación de la Convención 189 de la OIT,
conjuntamente con estas asociaciones queremos que Kenia ratifique esta convención, y también nuestra ley de empleo incluye y dice que las empleadas y empleados domésticos tienen derechos y también pagos mínimos que deben identificarse y acordarse. También estamos trabajando sobre un proyecto de ley para que trabajadoras domésticas que han estado trabajando durante tantos años ahora se les vea reconocido este tiempo y se certifique. También tenemos una asociación que está trabajando por una acreditación en donde y también puedan tener una cuenta de ahorro para que puedan ahorrar en el banco. También se está llevando a cabo concientización para la inclusión del Día de los Derechos de las Trabajadoras Domésticas. En los últimos 2 años, el gobierno de Kenia ha honrado este día con una celebración nacional. Y también Kenia tiene una currícula nacional para la capacitación de estos trabajadores que está integrada a la Agencia Nacional del Trabajo. Esto permite certificación y que a partir de esto puedan negociar mejores pagas y condiciones de trabajo. Pero a pesar de esto quedan algunos desafíos. Hay muy poco cumplimiento de las leyes del trabajo, por lo tanto, las trabajadoras siguen siendo muy vulnerables a la explotación, y también no se cumple con el tema de los seguros, y también tenemos muchos problemas con la explotación y abuso de las trabajadoras domésticas. Ahora le paso la palabra a Winnie. Tienes experiencia por ser una joven trabajadora doméstica. ¿Qué crees que es lo principal que las comunidades, incluyendo los empleadores, deben comprender sobre esta situación de las trabajadoras domésticas? ¿Puedes describirnos algún programa que a ti te parezca que ha sido particularmente eficaz, que ha marcado la diferencia? Y bueno, les pido por favor que sean breves, así tenemos tiempo para que todos nuestros panelistas puedan hablar. Hola nuevamente, espero que me escuchen. Yo tengo la experiencia del trabajo doméstico infantil, y a través de mi experiencia he aprendido que la mayoría de las comunidades no toma en serio este trabajo del trabajo doméstico infantil, es minimizado, socavado, no solamente en Kenia, sino en otros países, y piensan que estas personas que son trabajadoras domésticas eh, no merecen más porque son pobres, y lo único que pueden hacer es dedicarse a eso, a esa actividad. Yo creo que las comunidades deberían tomar esto seriamente, porque sin el trabajo de las trabajadoras domésticas, la mayoría de las cuestiones domésticas de la casa no fluirían, nadie haría nada, y muchas veces también se ocupan del cuidado de los niños y las niñas de esas casas en donde trabajan. Quiero que se entienda que las trabajadoras domésticas son seres humanos, que tienen que considerarlas, tratarlas bien, entender sus sentimientos, porque cuando uno está trabajando como empleada doméstica, y sobre todo cuando uno es joven o aún niña, bueno, simplemente te tratan como si fueras una adulta, pero no consideran que son niñas. Entonces, yo creo que el trabajo que se realiza es menospreciado, nadie entiende sus sentimientos, no les prestan un oído o un hombro para llorar cuando lo necesitan. Estas niñas trabajan y necesitan alguien que las entienda, que las comprenda, que las apoye.
He estado trabajando con otras organizaciones, he participado en diferentes organizaciones porque me gusta hacer incidencia y en una de estas es una que está trabajando para erradicar todas las formas de esclavitud y explotación, el trabajo forzado, tráfico o trata de personas, esclavitud moderna y trabajo infantil. Aprendí a través de esta organización que tenemos que trabajar para poner fin a todas las formas de esclavitud, incluyendo el trabajo infantil. Hay un centro en donde las niñas son cobijadas, educadas y salen como niñas más emprendedoras, ganadoras, por así decirlo. Esta es una de las organizaciones con las que yo trabajo, que trabaja con niñas jóvenes que han pasado por diferentes tipos de abuso y realmente se las ayuda con sesiones de consejería, de asesoría, de empoderamiento, van a la escuela y se aseguran de que tengan un lugar seguro al que puedan llamar hogar. Yo he estado allí durante 3 años y cuando salga creo que voy a ser una persona diferente, diferente a la que era cuando llegué. Cuando uno está en manos de gente que tiene buenas intenciones y que se ocupa de los sufrientes, bueno, eso será algo positivo que podrá ponerle fin al trabajo infantil. Muchísimas gracias, Winnie. Ahora voy a darle la palabra a Mar. Has estado trabajando en la economía del cuidado y si pensamos en las niñas y en las jóvenes que realizan este trabajo doméstico remunerado, ¿cuáles crees que son las áreas del sector a la que deberíamos prestarles más atención y cuáles son las prioridades para los donantes con respecto a esto? Muchas gracias por la pregunta y por permitirme participar. He aprendido mucho de las presentaciones y oradoras que me predecieron. Sé que mi internet no está funcionando muy bien, así que por favor, si me corto, me avisan. Con respecto a lo primero, considero que, bueno, puedo decir 2 cosas, pero ya se ha abordado esto en los comentarios anteriores, pero creo que algo muy importante que debemos entender a partir de la investigación que se hicieron en países de África y también a nivel mundial es que generar soluciones para abordar la inequidad o las desigualdades hace que uno tenga que o que tienda a tratar estas cuestiones de manera diferente, ya sea que sea un trabajo doméstico remunerado o no remunerado. Por ejemplo, si las mujeres pudieran tener un trabajo remunerado, tendrían la posibilidad de poner a sus hijes en centros de cuidado y podría ser diferentes cuestiones que sin tener un trabajo remunerado no puede hacer. Esto se ve mucho a nivel global y regional. Es muy común que las mujeres que trabajan como empleadas domésticas migren a países de altos recursos o de altos ingresos. Por ejemplo, pasa en Kenia, en donde se van a países de más recursos, como pasa en el caso de Filipinas. Y lo que queremos abordar es que cuando las empleadas domésticas migran, ¿quiénes quedan en las comunidades para realizar esas tareas de cuidado? Por lo general son las hijas. ¿Y qué significa para ellas entonces? Las hijas de estas que han migrado. Estos son ecosistemas de cuidado que deben abordar todas estas cuestiones. Y la segunda parte tiene que ver con las normas y el trabajo. Sabemos
que hay normas sexistas con respecto a la industria del cuidado, que por lo general lo pone en manos de mujeres en un ámbito informal. No se trata como un valor o como un motor que impulse la economía. Y también queda documentado que las mujeres y niñas jóvenes que hacen tareas de cuidado siguen el modelo de sus madres. Es como una cuestión generacional. Y las mujeres no tienen la autonomía o la opción de elegir el trabajo que desean realizar comparado con la posibilidad que tienen los hombres. Entonces, las mujeres y las niñas y las jóvenes son como impulsadas a entrar a este mercado, como que es la única opción, de acuerdo también a las normas sociales. No queremos dividir al trabajo doméstico. No queremos, como dijo la colega de la OIT, que haya diferencias generando estándares o impulsando salarios mínimos y políticas para trabajadoras y trabajadores. Podríamos de esta forma profesionalizar el trabajo doméstico o el trabajo de cuidado para que las jóvenes cuando ingresen a este ámbito de trabajo tengan mejores condiciones con mejor remuneración. Y las responsabilidades del trabajo doméstico y de cuidado no remuneradas son el disparador para que las mujeres, las niñas, no tengan opción para ir a la escuela, para tener mayor educación. Esto se vio en un análisis que se hizo en Latinoamérica. 3/4 de las mujeres que hacían trabajo de cuidado no habían pasado a la educación superior o a tener mayor capacitación. Esta es la relación que hay entre el pago doméstico remunerado y no remunerado. Puedo hablar acerca de prioridades si quieren, no sé si lo hago ahora o después. Bueno, muy brevemente, por favor, porque luego les voy a pedir a las panelistas otras preguntas. Así que si por favor me puedes dar una o dos prioridades en 2 oraciones y después voy a pasar a otra ronda de preguntas. Bueno, muy bien. En cuanto a las prioridades, bueno, esto es en lo que estamos trabajando ahora. Hicimos un mapeo. Nuestro trabajo está en escalar las soluciones, pero antes hicimos el mapeo. Hay muchas iniciativas a baja escala en las comunidades para reducir el tiempo de trabajo no remunerado, pero tenemos que tomar estas innovaciones y escalarlas. Esto no significa hacerlas más grandes, sino hacer que su impacto sea más profundo, y esto va a tener un impacto en los derechos de las mujeres. Y otra manera de abordar esto es hacerlo en forma interseccional. La comunidad de donantes por lo general se centra en cuestiones relacionadas con las infancias, pero creo que tenemos que ir más allá. Tenemos que ver cómo las mujeres experimentan estas cuestiones en los contextos rurales. Uno puede hacer la intervención para reducir el trabajo no remunerado de las mujeres, pero esto luego va a recaer sobre sus hijas. Entonces hay que hacer un cambio de normas. A veces esto funciona a nivel doméstico, pero luego no funciona cuando esto se escala a nivel nacional. Muchas gracias. Ahora vuelvo a IDES porque queremos tener tiempo para que luego la audiencia pueda presentar preguntas. Quisiera tu reacción en una o dos oraciones. IDES, yo sé que trabajas en el trabajo doméstico remunerado, pero puedes decirnos acerca de la carga del trabajo doméstico no remunerado? En 2 o 3 palabras. Creo que lo que podemos hacer es incidencia comunitaria para poder mejorar las normas y estándares de las comunidades sobre estos temas, empoderando a las niñas y a las jóvenes para que puedan tomar sus propias decisiones y sus propias elecciones.
Y también debemos, en última instancia, garantizar que las mujeres jóvenes en el trabajo doméstico tengan acceso a la educación y a la capacitación para desarrollar sus aptitudes. Muchas gracias. Te pasamos la palabra a ti, Winnie. Nos has dado ejemplos de la vida real, de qué significa ser una niña que se dedica al trabajo doméstico. ¿Podrías darme un ejemplo de tu experiencia o de la comunidad acerca del impacto que tiene el trabajo doméstico no remunerado en lo académico? Te pido que seas breve, por favor. Ustedes saben que cuando las niñas o las jóvenes trabajan, es muy difícil que puedan concentrarse en lo académico, en su vida escolar, porque se acuestan tarde, se levantan muy temprano para hacer las tareas y cuando llega el momento de estudiar están muy cansadas, no se pueden concentrar debido al cansancio y esto lleva a que no aprueben sus exámenes y esto a su vez las hace, al fracasar, las hace abandonar. Cuando uno no pasa los exámenes, el futuro está en riesgo y esto es una consecuencia de la pobreza. También para aquellas que hemos pasado por el trabajo doméstico como niñas, bueno, muchas veces lo que ocurre es que son físicamente y emocionalmente torturadas y nos transformamos en personas muy amargas. Y esto no nos permite relacionarnos con otras personas. Eh, y a veces queremos hacer sufrir a las otras personas de la misma manera que nosotras sufrimos. Es como una especie de resentimiento. Eso es lo que puedo contarles con respecto a esta experiencia que he tenido. Y ahora te pido, eh, Chiku, si nos puedes contar en una o dos palabras qué podemos hacer desde el punto de vista de las políticas o los programas para elevar la visibilidad de este tema, del trabajo doméstico no remunerado, especialmente en el ámbito de las niñas y jóvenes adolescentes. Tenemos que aumentar la concientización, hablamos de esto mucho, se han tomado en consideración todas estas cuestiones, integrarlas en políticas y también nos tenemos que centrar en la protección social y en la igualdad de género. También tenemos que hacer encuestas. Estas encuestas muestran que la mayoría de las mujeres tienen o llevan la mayor carga de las tareas domésticas. Tenemos que saber cómo utilizar esto para luego mostrar estos resultados para que se transformen en políticas que apunten justamente a esto. La OIT se está centrando en la inversión en el cuidado, pero no solamente en el cuidado, sino también en la infraestructura para que sea más asequible y para que se puedan implementar políticas y medidas como estas cuentas que permiten transferencias bancarias para reducir esta carga de tareas domésticas. En la región de África del Este necesitamos tener esto, pero más integrado a políticas regionales, porque si lo hacemos a nivel país, bueno, muchas veces no vemos los resultados que desearíamos, pero si lo escalamos a un nivel regional, esto podría resultar en cuestiones o normas o políticas laborales que podrían tener mayor impacto. Nosotros tenemos en Kenia estos reconocimientos, pero creo que podríamos hacer más. No voy a seguir porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, podríamos explorar esto. Muchísimas gracias. Ahora quisiera hacerles algunas preguntas que nos han enviado nuestros
participantes y nuestra audiencia. Acá tenemos algo de Maimuda y colegas. ¿Alguien puede reflexionar acerca del rol del orden de nacimiento? Por lo general es la hija mayor que tiene la tarea más importante de cuidado. Entonces, las panelistas o investigadoras, ¿tienen conocimiento o información con respecto a esto? Sí, pueden directamente habilitar sus micrófonos o si no, tal vez no tienen una respuesta. ¿Han visto esto ustedes en sus investigaciones? Maimuna ha levantado la mano. Sí, adelante. Esto es muy interesante. Me parece que en la mayoría de los países los datos muestran que sí, la hija mayor es la que lleva la mayor carga del trabajo de cuidado y trabajo doméstico. Esto no se tuvo en cuenta en la encuesta que nosotros llevamos a cabo, es decir, no establecimos el orden de nacimiento de las niñas que fueron y las jóvenes que fueron encuestadas, pero es algo interesante que deberíamos considerar para hacer un análisis un poco más profundo. Gracias. Muy buen punto, muchas gracias. Otra pregunta, también muy interesante. ¿Cómo puede la tecnología utilizarse para apoyar a las trabajadoras domésticas para que puedan tener acceso a la educación y a mayores oportunidades y también para desafiar a las normas sociales actuales? Nuestras panelistas o investigadoras quisieran abordar esta pregunta, tal vez. Sí, yo puedo, muchísimas gracias. Puedo hacer un comentario sobre esto. La CDTD tiene experiencia en el desarrollo de soluciones digitales para las mujeres domésticas, las mujeres que realizan trabajo doméstico. Hace 4 años comenzamos a trabajar en una solución digital con una compañía tecnológica en Nairobi que se llama Tech Savannah. La estamos probando para ver cómo puede ayudar a conectar a las mujeres o trabajadoras en el mercado doméstico para que puedan conseguir mejores empleos y mejores salarios. Y también hemos incluido aspectos de protección en donde, por ejemplo, si uno enfrenta abuso o no le gusta algún cliente en particular, se pueda reportar. Y también tenemos recursos para que estas trabajadoras, porque las trabajadoras domésticas muchas veces no tienen ningún tipo de apoyo. Por ejemplo, no hay protocolos para hacer entrevistas o para cómo contratarlas o cómo despedirlas. Y todo esto se ha incorporado en esta solución digital. Y también hemos creado hubs o centros en la comunidad en donde ellas se pueden reunir y hablar acerca de estas cuestiones o aptitudes que necesitan para ese trabajo. Lo llamamos el centro o el hub de cuidado doméstico. Muchas gracias, Edith. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Antes de cerrar, la pregunta es para el panel completo. ¿Tienen algún ejemplo bueno de intervenciones específicas realizadas que han mostrado realmente generar un cambio en las normas sociales o de género con respecto al trabajo del cuidado pago o remunerado o no remunerado? Yo puedo aportar, hemos trabajado con unas iniciativas bien probadas para poder escalar esto. Uno es un proyecto en Ruanda que es del Centro de Investigación Bandumero, el modelo Bandumero. Es un modelo que se ha utilizado en diferentes distritos, preferentemente áreas rurales de Ruanda, en donde las familias, bueno, empieza en el útero, cuando están esperando a un bebé o que van a nacer un bebé, la madre y el padre
tienen que saber y capacitarse acerca de cuáles son sus responsabilidades para con el bebé a nacer, cómo deben cuidar a un recién nacido, porque no es solamente el conocimiento que tienen las mujeres, también tienen que participar los padres para saber cómo va a ser el desarrollo de esa persona a través del tiempo, el cuidado que le tienen que dedicar. Otro proyecto que tenemos que está en Sudáfrica, en este momento realizándose con la Universidad de Cape Town y algunas organizaciones de derechos de mujeres en Sudáfrica. Me encanta el nombre, se llama Compartir la carga de las madres. Trabaja con mujeres afrodescendientes o afro de bajos recursos, que hace que entablen conversaciones muy interesantes entre las mujeres y sus parejas, porque por lo general estas conversaciones pasan o se dan entre mujeres, no entre la mujer y su pareja. Entonces, esto es para poder conocer cuáles son las realidades de la maternidad, cómo es la carga que lleva adelante la mujer, sobre todo las mujeres de bajos recursos. Se utiliza una tecnología con recreación de la voz, con una visión 360. Esto es para mostrar que sabemos que hay gran desproporcionalidad entre las mujeres y los hombres en cuanto al trabajo doméstico y de cuidado, pero esto es para mostrar exactamente qué significa en el día a día y cómo las intervenciones pueden personalizarse para trabajar con las comunidades, porque sabemos que la resistencia y las repercusiones del género son muy intensas. Hemos visto que muchas veces esto implica el cambio de las dinámicas, pero cuando uno lo aplica en las comunidades, ahí es en donde tenemos la resistencia. Entonces, hacerlo de esta manera es un poco más segura, y esto es lo que se está haciendo con ese proyecto. Muchísimas gracias por toda esta información, muchísimas gracias por este debate. Ahora le voy a pasar la palabra a Karen, porque ya no tenemos más tiempo, para que ella pueda hacer un resumen y un cierre de la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, es difícil resumir un conjunto tan valioso de conocimientos. Creo que algo clave de esto, por lo menos para mí, es en donde hablamos de cómo se vincula todas estas cosas, el trabajo remunerado, no remunerado, en las infancias, en la adolescencia, en la adultez. Y esto, con respecto al trabajo que nosotros estamos haciendo, implica que tenemos que seguir trabajando para ver cómo esta experiencia se da a través del curso de la vida de estas personas y cómo se moldean, pero también cómo cada una es diferente una de otra de acuerdo a los grupos de trabajo y de acuerdo al distinto tipo de trabajo doméstico o de cuidado que se realiza, y esto vincularlo con las inversiones, las donaciones, las políticas y las normas. Quisiera agradecerles a nuestras panelistas y presentadoras, no solamente por compartir sus conocimientos y su trabajo, sino también por todo el trabajo que realizan a diario sobre esta área tan importante. Invitamos a todas las personas que se han unido hoy, que empiecen, que puedan sumarse al blog que tenemos disponible en la página web, y también puedan compartir las evidencias que han compartido nuestras oradoras. También pueden leer nuestra newsletter, en donde tienen información sobre este tema y sobre otras investigaciones relacionadas con mujeres, niñas y adolescentes. También les quiero contar que en los próximos días vamos a compartir los recursos y el resumen y las minutas de la reunión de hoy. Muchísimas gracias por haberse unido, por haber sido tan activas y por haber participado. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.